Se investiga por parte de la Guardia Civil una supuesta agresión sexual a una niña en un colegio público de Garrapinillos, en Zaragoza. En este municipio están consternados. Susana, cuéntanos. La familia interpuso la denuncia el pasado 11 de mayo en el cuartel de la Guardia Civil de Casetas. Ahora se investiga a la profesora por una presunta agresión sexual a una niña de educación, a una alumna de educación infantil de este colegio público de Garrapinillos. Desde el día siguiente la docente se encuentra de baja y a lo largo del día de hoy está previsto que el equipo de convivencia se traslade al centro para seguir recabando toda la información posible. A esta primera denuncia, este pasado viernes, se comunicó también otro segundo caso muy similar con la misma docente. La familia se puso en contacto con el Servicio Provincial de Zaragoza y relató que su hija también podría haber sido víctima. Hoy la Guardia Civil nos confirmaba que estaba previsto que se formalizara esa segunda denuncia. Recordamos además que la Policía Nacional todavía sigue investigando también esas 5 denuncias que se pusieron a un profesor de un centro también, un colegio de Zaragoza. Hoy la consejera de Educación decía que estaban totalmente consternados y que iban a tomar todas las medidas posibles ante este caso en Garrapinillos. Pero no podemos dar más información porque está en investigación policial. Desde Educación vamos a tomar todas las medidas posibles, pero necesitamos que haya certezas de los hechos que se denuncian, porque se trata de niños muy pequeños, niños de primero de infantil, son niños de 3 años. Son hechos muy graves, y de verdad que estamos consternados con este tipo de noticias. Pues es importante lo que ha dicho la consejera, esperar a que haya certezas, porque es verdad que es un asunto muy delicado y claro, hay que conocer todos los hechos para poder saber ante qué estamos. Carmen. Pero qué casualidad también que se conozcan al mismo tiempo, ¿no? Los que ya supimos la semana pasada de un colegio en Zaragoza y ahora este otro colegio con una docente. Más allá del escándalo que nos puede producir a todos y de la desolación, porque es que yo creo que no hay cosa peor que el abuso a niños, yo creo que algo falla en los sistemas de prevención, ¿no? Algún tipo de control previo tiene que haber, o en el que la escala de denuncia pueda funcionar más rápido. Claro, es que estamos hablando de niños de 3 años que son absolutamente inocentes y es muy difícil que puedan verbalizar lo que les está sucediendo. Si las personas adultas tienen miedo de decirlo, pues en niños pues lo podemos imaginar. Pero no podemos ver un goteo, aunque sea mínimo, aunque sea el 0,001% de los docentes, algún protocolo está fallando para que estén ocurriendo estas situaciones. Yo hay 2 cosas que me inquietan, escuchando casos como este. El relato de que en el tiempo un colegio de Zaragoza privado y este de Garrapinillos sean a una semana siguiente, yo ahí no le veo más que la circunstancia, no veo nada más que una cosa con otra, pero sí que es verdad que nos pone las pilas frente a este tipo de agresiones que yo comparto son lo más duro que hay de explicar, de vivir y de relatar. Ahora bien, yo me animaría a pensar, la consejera dice que necesita evidencias. Bueno, no sé qué evidencias puedes necesitar cuando hay una denuncia tramitada en la Guardia Civil hace 40 y tantos días. Yo creo que es demasiado tiempo riesgoso para el centro, ¿no? Para una persona que ha podido cometer o que ha sido denunciada por abusos, demasiado tiempo en contacto con los niños, porque un caso hace aflorar a otro en el mismo centro con la misma persona, con el mismo docente. No sabemos dónde puede acabar esta sangría, ojalá aquí, pero no lo sabemos. La Administración no ha hecho nada para que no haya más goteos, porque en esos 40 días ha podido pasar esto y mucho más, ¿no? Por supuesto. Yo creo que el control tiene que ser inmediato. A la denuncia el centro tiene que reaccionar. No sé cómo, ni tan siquiera abogo por estigmatizar a alguien que está en un proceso, tampoco abogo por eso, pero que el centro tiene que preservar a todo el resto de alumnos y sobre todo la tranquilidad de los padres. Es que claro, ahora ¿por qué pasa esto? Porque acababa el curso, los padres han aguantado, los niños han aguantado, el centro ha aguantado, es que son muchas incógnitas que hay que resolver porque esto no se puede volver a producir, Quizá más que nada. La fórmula es apartar de momento a la persona que está bajo sospecha, pero manteniendo esa presunción de inocencia. Ya, sí. Y voy a decir una cosa que igual, no sé, quiero decir, no es políticamente correcta, pero luego al final todo acaba en un grupo de padres que a mí me parece que eso, ocurre algo, se pone la pertinente denuncia, o sea, se habla con el colegio y se pone la pertinente denuncia.
Pero en todos los casos el grupo de padres está ahí y ahí no sé si se pueden llegar a confundir algunas cosas, ¿eh? Estos grupos de padres me parecen peligrosos, sinceramente, ¿eh? Es un caldo de Igual cultivo. estoy echando piedras en mi propio tejado, pero me da un poco de respeto. No, hombre, lo que estás hablando, Miriam, no es echar piedras a tu tejado. Lo que estás hablando es algo que es completamente comprensible cuando suceden determinados hechos, igual que cuando pues había en la Revolución Francesa pues gente que estaba mosqueada, pues querían linchar o colgar a la gente, ¿no? Entonces se puede producir en un contexto, pues eso, de ira, de odio, de violencia y sobre todo de escasa información. El problema es ese, cuando no tenemos información. Junto a ese problema también está, hay algún sociólogo que llega a caracterizar la pornografía infantil de epidemia, ¿no? O sea, es una epidemia. O sea, es que claro, estamos acostumbrándonos a lo mejor a cosas que no son normales, estamos viendo también el inicio en el consumo de pornografía en los propios adolescentes, con gente con 12, con 13 años, y entonces claro, pues esto pues muy sano no es. En todo caso, también resulta curioso efectivamente que sea final de curso, justo cuando acaba el periodo escolar, que de repente se hagan estos casos, porque eso implicaría que a lo mejor se sabía antes y no se ha actuado en consecuencia. Es complicado, y hay que dejar a la justicia que haga lo que tenga que hacer, y evidentemente pues lo que hay que hacer es atajarlo de entrada, porque creo que es uno de los peores daños que se le puede hacer a un infante. También es que probablemente, no tengo datos, esto sí que es una cosa de contertulia total. Probablemente ahora se denuncia más que se denunciaba hace 20 años o 25 años, que yo creo que hay una concienciación de que en muchos casos se callaba o... Yo no he vivido abusos sexuales, pero he visto a mi alrededor cuando era pequeña abusos de otro tipo de autoridad que ahora no serían soportables y probablemente se judicializarían. Y lo veíamos más dentro de la normalidad. Yo creo que ahora hay una denuncia mayor, por suerte, como ocurre con la violencia machista también. Hay más casos de violencia machista, también se denuncian más casos de violencia machista, va todo un poco a la vez y probablemente ahora los padres han perdido también el miedo de denunciar si tienen alguna sospecha, pero es verdad que hay que ver qué ocurre con esto y qué ocurre judicialmente. Mientras tanto, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Ya. Miguel. Bueno, yo creo que las denuncias no son a peso, no van a kilos, quiero decir. Una denuncia tiene suficiente peso y suficiente trascendencia, no solo para los afectados, sino para los propios compañeros de aula y los padres que forman ese ecosistema del que tú dices, Miriam, y que está como muy intoxicado de esa información, es verdad. Pero el centro tiene que actuar de forma inmediata, la justicia también, pero tiene sus tiempos. Pero el centro tiene que ser mucho más diligente, de verdad. Y dices que ahora se denuncia más, es cierto, pero no hay que levantar la tajadera ahí, es decir, que se denuncie todo lo que sea, claro, todo lo que sea, y lo antes posible, y no esperar al final de curso, como dice Juan, tiene cierta sospecha. Los que lo vemos desde fuera, las dos denuncias a la vez, no tanto, pero que sea final de curso sí, porque da tiempo que la Administración en 2 meses tome unas medidas mucho más templadas que de hoy para mañana. La propia consejera, que tiene su formación jurídica y que sabe de lo que habla cuando habla de prueba, porque ella es juez, aparte de consejera circunstancial ahora, ella sabe lo que estaba hablando. Cuando pone esa cortapisa, yo creo que nos da que pensar y va marcando un camino en el que yo desde luego me aparto. No esperaría las pruebas para que el colegio actuara. Las pruebas para los jueces, ¿vale? Eso es así, que son los que al final tienen que dictar sentencia. Los padres de los niños, compañeros del aula, de esta niña o de otras afectadas, no tienen por qué esperar pruebas. Quieren tolerancia cero, riesgo cero en su clase. Probablemente no sea tan fácil normativamente o reglamentariamente por el centro ni por la consejería. Cámbiese las normas, Carmen. Claro, está en juego la salud emocional de muchos chicos. Sí, estamos igual de indignados los dos, pero solo quiero decir que a lo mejor probablemente las direcciones de los dos centros no tienen una capacidad, la posibilidad de suspender a alguien si no hay una sentencia judicial, un expediente tramitado por la Administración que haya salido con riesgo grave y todos sabemos que lamentablemente eso lleva un tiempo de la Administración y probablemente habrá que conjugar eso. Eso es lo que yo digo, que yo creo que hay procedimientos que no funcionan y que a lo mejor deberían ser más ágiles. Y otra cosa más, no todos los centros son iguales y lo hablo desde la información, no desde la opinión. No se ha reaccionado igual en los últimos 2 centros. Se ha reaccionado desde el centro de forma diferente. Yo ahí lo dejo, no voy a abundar en el tema. Los centros tampoco reaccionan igual. Y todavía hay una discriminación importante si es público y privado, que yo no entiendo y no comparto, además, porque creo que el mal es el mismo. Pero no los centros reaccionan igual.